Hola, ¿quieres dominar el uso de la mayúscula y minúscula en español? Pues quédate conmigo en este vídeo. Hola, hoy quiero saludar no solo a los alumnos que aprenden el español como lengua extranjera, sino a cualquiera que tenga el español como lengua nativa, porque eso le interesa a todos. Porque cuántas veces nos han corregido en el colegio el uso de la mayúscula y la minúscula. Hay bastantes reglas y las vamos a repasar aquí conmigo para que nunca te vuelvan a poner por lo menos esa falta de ortografía. Voy a presentar el uso de la mayúscula según los consejos de la Real Academia Española. Aquí debajo de su escudo podemos ver la página web por si quieren tener una información más amplia que aquí yo voy a resumir. La primera regla. Se escriben con mayúscula los nombres propios de personas, divinidades, animales, cosas singularizadas y nombres abstractos personificados, así como los apellidos. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, no voy a leer los de nombres, apellidos, divinidades, animales, que son bastante obvios, pero sí cosas singularizadas. ¿Qué queremos decir con eso? Pues bueno, cosas a las cuales su dueño le da una importancia tal que incluso le da un nombre. Por ejemplo, la espada del Cid, a la cual llamaba Tizona. Ponemos esa T con mayúscula. Y también nombres abstractos personificados cuando se utilizan de forma alegórica. Aquí tenemos ejemplos: el mal, la muerte, la esperanza. A continuación vamos a ver unos casos particulares de los apellidos, pero no lo voy a leer, ¿vale? Porque se va a hacer muy largo, pero si quieren pueden hacer una pausa aquí y leerlo. Vamos a ir a la segunda regla, que es muy obvia y creo que eso todos lo hacemos, y es que al principio de un escrito siempre se usa la mayúscula. Algo, sin embargo, que algunas personas no hacen, y es que el empleo de la mayúscula no exime de poner la tilde cuando así lo exijan las reglas de acentuación. Por ejemplo, África, la A se tilda, ¿verdad? Porque es esdrújula, y aunque empiece con mayúscula, lleva el acento, ¿vale? Cuidado, porque este error lo he visto yo muchas veces. Número 3. Tras dos puntos, punto o signo que lo sustituya. 4. Los sobrenombres, apodos y seudónimos. Y por si hay dudas, vamos a ver qué es cada uno de ellos. Un sobrenombre es el nombre que se añade a veces al apellido para distinguir a dos personas que tienen el mismo. Por ejemplo, Alfonso X el Sabio. Un apodo es el nombre que se suele dar a una persona tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia. Por ejemplo, Santiago Martín el Viti. Y un seudónimo es el autor que oculta su nombre verdadero con otro falso. Por ejemplo, el Greco. Importante saber, además, que el artículo que antecede a los seudónimos, apodos y sobrenombres, tanto si estos acompañan al nombre propio como si lo sustituyen, debe escribirse con minúscula. Vamos al número 5. Se escriben con mayúsculas los topónimos, calles, orónimos e hidrónimos. Y ahora comentamos cada uno. Un topónimo es un nombre de una ciudad, de un continente, un país. Así, por ejemplo, decimos Madrid, Europa, España, Islas Canarias. También las plazas, calles, avenidas, como Calle Mayor, etc. Un orónimo es el nombre de cordillera, montaña o colina. Ejemplo, Sierra de Gredos. Y un hidrónimo es el nombre de río, arroyo, lago, mar, etc. Es decir, todo lo que contiene agua. Por ejemplo, tenemos el río Ebro, etc. Y una notita que he puesto aquí, y es que el artículo en todos estos casos debe escribirse con minúscula, porque no forma parte del nombre propio. Pero, atención, cuando el nombre oficial de un país, una comunidad autónoma, una provincia o una ciudad lleva incorporado el artículo, entonces este se debe escribir con mayúscula.
Por ejemplo, digo El Salvador, La Rioja, etc. Y cuando el artículo forma parte del nombre propio, no se realiza en la escritura la amalgama con las preposiciones de o a. Por ejemplo, mi padre acaba de regresar de El Cairo, no se diría del Cairo. Número 6. Los nombres de las constelaciones, las galaxias, estrellas, planetas y satélites. Por ejemplo, Vía Láctea, Mercurio, Andrómeda. Hay una sección y es que el Sol y la Luna solo se escriben con mayúscula en textos científicos. 7. Nombres de edificios, monumentos, instituciones, entidades, establecimientos, congresos y exposiciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Alcázar de Sevilla, Ayuntamiento de Zaragoza, etc. 8. Las edades históricas, como Edad de Piedra, Edad Media, etc. 9. Nombres de guerras y batallas. Aquí tenemos algunas. La Guerra de los 30 años, la Batalla de San Quintín, la Batalla de Lepanto. Pero se escriben con minúscula las guerras púnicas, la Guerra Civil, la Primera Guerra Civil Carlista, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. 10. La inicial de títulos de libros, títulos de cuadros y esculturas, títulos de obras musicales, de cine, radio, teatro y televisión. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Libros como Tratado de Ortografía, cuadros y esculturas como El Carro de Heno y El Pensador, series de televisión como Verano Azul. Una notita. En el caso de los títulos abreviados, con que se conocen comúnmente determinados textos literarios, el artículo que los acompaña debe escribirse con minúscula. Por ejemplo, El Quijote, El Lazarillo o La Celestina. 11. Todas las iniciales de las publicaciones periódicas y de colecciones bibliográficas. Aquí tenemos algunos ejemplos. 12. Teónimos, es decir, nombres dados a Dios. Órdenes religiosas, advocaciones de la Virgen, es decir, nombres de la Virgen. Y libros religiosos. Aquí tenemos algunos ejemplos de cada uno. Cuidado porque aunque las órdenes religiosas se escriben en mayúscula, incluida la palabra orden, se escribe en minúscula un carmelita, un salesiano, aquí en verde, y aquí una notita, se escriben con mayúscula las palabras Dios y divinidad cuando se refieren al ser sobrenatural, creador del universo. Dios se escribe con minúscula cuando se refiere a uno de los de la mitología. Y asimismo se escribe con mayúscula cualquier sinónimo de Dios o de Jesucristo, creador o criador, etc. Y también importante saber que en textos religiosos se suele escribir con mayúscula en señal de respeto a los pronombres personales tú, ti, si, vos, etc. referidos a Dios o a la Virgen. 13. Los nombres de fiesta. Aquí tenemos algunos. Cuidado porque en el DRAE aparecen con minúscula Día de los Inocentes, Día de los Difuntos o Finados, Día del Juicio Final, Fiesta de los Tabernáculos, Nochebuena, Nochevieja y Año Nuevo. ¿Vale? Entonces serían excepciones. 14. Fuerzas Armadas y de Policía cuando se menciona una en particular. Aquí tenemos algunos ejemplitos. 15. Los nombres específicos de leyes. Aquí tenemos algunas: ley de prensa e imprenta, ley orgánica del Poder Judicial. Pero se escriben con minúscula ley sálica, ley seca, ley del talión y ley mosaica. 16. Nombres de ciencias, técnicas y disciplinas académicas, cuando dan nombre a una cátedra o facultad o materia impartida. Y de nuevo aquí tenemos algunos ejemplos como cátedra de filología inglesa, facultad de ciencias sociales, profesora de geografía, etc.
17. Documentos históricos, con Acta de Algeciras, Bula de Oro, Carta Magna. 18. Los números romanos. Yo creo que eso lo hacemos bien todos. Los signos del zodíaco también. Decimos Aries, Tauro, Géminis, pero se escriben con minúscula los signos del zodíaco cuando dejan de ser nombres propios por designar genéricamente a las personas nacidas bajo cada signo. Por ejemplo, Raquel es Sagitario o los Géminis son muy volubles. Perdón por los Géminis. Los antenombres abreviados, que son los antenombres, lo que ponemos delante del nombre en señal de respeto, como señor, don, doña, usted, pero las formas no abreviadas, se escriben en minúscula, ¿vale? Así que tenlo en cuenta. 21. Los nombres de premios, menciones, certámenes deportivos y culturales. Aquí tenemos varios, el premio Cervantes, los Goya, etc. Y una notita. Por lo que respecta a los premios, cuando nos referimos al objeto material que los representa o a la persona que los ha recibido, se utiliza la minúscula. Por ejemplo, yo diré, esa actriz ya tiene 2 Goyas. 22. Marcas comerciales. Y no quiero dar nombres de marcas, pero aquí tenemos algunas. La Nosilla, el Martini, etc. Pero aquí otra vez te hago una notita para que sepas que cuando estos nombres pasan a referirse no exclusivamente a un objeto de la marca en cuestión, sino cualquier otro con características similares, se escriben con minúscula. Por ejemplo, me aficioné al Martini seco en mis años de estudiante. Y la última, gracias por llegar hasta aquí, los puntos cardinales y los puntos del horizonte, en su significado primario como tales puntos o cuando forman parte de un nombre propio. Vamos a ver esto con más detenimiento. Por ejemplo, yo digo la brújula señala el norte o la nave puso rumbo al noroeste. O por ejemplo digo polo norte, polo sur, pero sin embargo cuando los nombres de los puntos cardinales o de los puntos del horizonte están usados en sentidos derivados y se refieren a la orientación o a la dirección correspondientes, se escribirán en minúscula. Así digo, el sur de Europa, el noroeste de la ciudad, el viento norte. Y también se escribirán en minúscula estos puntos cuando estén usados en aposición. Por ejemplo, latitud norte, hemisferio sur. En el caso de las líneas imaginarias, tanto de la esfera terrestre como celeste, se recomienda el uso de la minúscula. Por ejemplo, Ecuador, eclíptica, etc. Y ya hemos llegado al final. Gracias. Aquí tienen un resumen de todo lo que hemos dicho para que lo tengan así delante. Y esto es el uso de la mayúscula. Yo, para no hacerlo muy complicado, no he querido hacer unas transparencias aparte para la minúscula. Pero decimos por regla a seguir que si no cumple ninguna de estas reglas, la palabra se escribe en minúscula. Pero déjame decirte algunos errores que noto que sí hacen constantemente mis alumnos. Escriben en mayúscula y deben escribir en minúscula los días de la semana, los meses del año, los nombres de los idiomas y las nacionalidades. A continuación vamos a hacer unos ejercicios para que practiques. Yo aquí he puesto una serie de palabras, todas en minúscula, y ahora, por favor, hagan pausa y decidan cuáles van en mayúscula y cuáles en minúscula. Y aquí tienen la solución. También pueden hacer pausa para ver si lo han hecho bien o no. Ya hemos llegado al final. Y espero que te ayude esto mucho a corregir la falta de ortografía del uso de la mayúscula y la minúscula. Sigue conmigo en mi canal, dame un like, suscríbete, lo que siempre digo, y también que quiero verte, no me falles en mi próximo vídeo. Bueno, hasta luego, adiós.